Un gran consejo que puedo darte: no aprendas un idioma si no te llama la atención. Bienvenidos a todos, soy Osmar y actualmente me encuentro estudiando en una escuela bilingüe y aprendiendo el francés por mi cuenta. En el video del día de hoy vengo a compartirte algunos tips para que tu aprendizaje en cualquier idioma sea más óptimo y para que tengas una idea de qué camino seguir. Todos estos tips estarán basados en mi experiencia. Al final del video te compartiré consejos extras que puedes tomar en cuenta si así lo deseas. Y ahora sí, vayamos con los tips. Tip número 1. Conseguir una motivación y fijarse una meta clara y mantenerla. Es de gran ayuda saber por qué quieres aprender esa lengua, por qué te llama la atención y qué harás con ese idioma una vez que termines de aprenderlo. Esto es importante porque de esta forma sabes hasta qué nivel alcanzar. Por ejemplo, alguien quiere aprender japonés solo para poder ir a Japón de viaje y poder comunicarse en su paseo a ese país. En ese caso, tal vez no sea necesario aprender todo el idioma, ni estudiar temas de más, ni estudiar contenidos que tal vez no vas a poner en práctica en ese viaje. Además, que probablemente en un inicio será más importante darle enfoque a un vocabulario de viaje en lugar de a un vocabulario de electrodomésticos en casa. También es bueno tomar en cuenta con qué rapidez quieres aprender un idioma. Otro ejemplo sería una persona que le están dando un ascenso en Alemania y le piden que tenga un conocimiento básico en alemán, pero esa persona no sabe nada de ese idioma y solo le están dando 2 meses para poder aprenderlo, si no ese puesto será dado a otro trabajador. En este caso, a esta persona solo le están dando un periodo corto de tiempo para aprender lo básico en alemán. Entonces, de esa manera tal vez esa persona se puede dar una idea de qué contenidos revisar y cuánto tiempo dedicarle al estudio para poder lograr esa meta. El segundo tip consiste en elaborar tu propio plan de estudio. Un punto fundamental al aprender un idioma, y de hecho cualquier cosa, es siempre mantenerse organizados. Supongamos que tienes un examen, y tal vez a tu cerebro le sea más fácil retener toda la información y mantener las ideas al tener todo estructurado. Y no hablo solo del temario y las notas, sino también de tu espacio de trabajo, es decir, lo tienes limpio y ordenado. Y si no sabes cómo elaborar un plan de estudio o cómo hacer un temario, tampoco sabes qué temas revisar o en dónde, te recomiendo que utilices ChatGPT. Es una herramienta muy útil que te brinda muchísima información. Cambia tu teléfono y todos tus dispositivos al idioma que quieras aprender. Es normal que al principio sea un poco difícil intentar buscar dónde están todas las funciones y familiarizarte con el idioma, y más si recién estás aprendiéndolo. Pero créeme que con el paso del tiempo te vas a ir adaptando y verás que en verdad es muy útil, ya que te irás envolviendo más de esa lengua y aprendiendo nuevo vocabulario. Escucha y canta música en el idioma que quieras aprender. Puede que este tip sea muy obvio o tal vez muy repetido por la gente, pero la verdad es que es muy útil. Te digo esto porque yo amo la música en inglés y también me encanta cantar. Y desde que era niño todos los días escuchaba música de artistas anglohablantes. Con el paso del tiempo, mis profesores y gente conocida empezó a destacar el hecho de que tenía buena pronunciación. Al principio yo pensé que era porque simplemente tenía un enorme talento para las lenguas, pero después me di cuenta que era porque desde que estaba niño escuchaba las canciones en inglés y las repetía en modo de canto, y eso fue lo que marcó la diferencia. No aprender palabras por individual, es mejor aprender frases. No quiero decir que aprender palabras por individual con su significado no sirva, porque claro que sirve, pero puede ser más efectivo si optas por aprender principalmente frases. Aprender frases te proporciona un contexto más realista en el idioma para usarlo en situaciones cotidianas. Además, las frases te ayudan a comprender cómo se utilizan las palabras en situaciones específicas.
Hay que recordar que las palabras tienen muchos significados y usos según su contexto, y aprenderlas en frases dan una mejor idea de cómo se aplican en una comunicación diaria. Y el último tip que les tengo es no enfocarse al 100% en la gramática, sobre todo si vas comenzando. El no enfocarse al 100% en la gramática te permitirá desarrollar tus habilidades lingüísticas de manera más equilibrada y aplicable en situaciones reales. Incluso si llevas tiempo aprendiendo o ya estás familiarizado con un idioma, la gramática puede ser frustrante para cualquiera. Es por eso que mantenerse equilibrados siempre es la mejor opción. Antes de finalizar con el video, me gustaría decirles que al final del día ustedes saben qué método seguir y qué estrategias se adaptan mejor a su manera de aprender. Estos tips que les comparto pueden ser una buena guía si no sabes por dónde comenzar, o si sientes tal vez que te atascaste en el camino, incluso si solo quieres conseguir más información relacionada al tema. Cada quien fije sus propias metas y también no se desanimen si a veces sienten que ya no pueden. Es un sentimiento totalmente normal y que a todos nos puede llegar de vez en cuando. Lo importante es recordar por qué estás aprendiendo y no dejarte derrumbar, aunque sé que en la práctica es más difícil. Ya por último, no olviden tomarse un descanso si sienten que lo necesitan. En ocasiones aprender un idioma puede ser un poco abrumador. Y bueno chicos, hemos llegado al final del video. Espero que estos tips hayan sido sumamente útiles y si quieren que haga una segunda parte, déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like a este video si les gustó. También suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También puedes compartirlo para hacer crecer a esta comunidad.